Saludos mis estimados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hoy vamos a hablar de lo que significa la vida cotidiana en el Antiguo Testamento. Cómo esa vida cotidiana ha influenciado al ser humano. Cómo esa vida cotidiana ha servido para que hoy nosotros podamos comprender cómo era la antigüedad. Muchas veces los cristianos nos queremos profundizar en la vida de ellos, en lo que sentían, las emociones, los sentimientos que ellos tenían, cómo se relacionaban dentro de su vida cotidiana. Y cosa que es muy importante, porque cuando uno comprende la vida cotidiana del Antiguo Testamento, que es en este caso lo que a nosotros nos compete, porque también se podría decir que también el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, cuando uno comprende la vida cotidiana, uno lo que hace es apreciar más el texto. Uno comienza a degustar el texto. El texto bíblico a uno se le hace interesante solamente con conocer la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque lo relaciono el texto con la realidad, relaciono el texto con la vida y eso hace que se vuelva interesante, que se vuelva agradable, que se vuelva importante. Porque muchas personas piensan de que el Antiguo Testamento es una mitología, es una leyenda, es una fábula. Eso no es para mí, eso no me compete. Ahí no hay nada interesante que estudiar, ahí no hay nada interesante que leer. No, mis hermanos, todo lo contrario. Existe una vida cotidiana en el Antiguo Testamento muy, muy interesante. Comenzamos con los pobres. Los pobres son pobres. Vivían en casas muy humildes, casas muy pequeñas, casas demasiado, un solo ambiente y ahí vivían los pobres. Era centrado en el hogar. En el hogar se centraba la vida, se centraba todo, se centraba la organización como tal. Y los nómadas que también entraban en la categoría de pobres, que era lo que también hacían que la forma de vida de ellos era rudimentaria, una vida que era común, una vida donde no había tanto sacrificio. Los beduinos eran, eran personas de carpa, personas de cuero, personas de cabra. Y por otro lado había una población que eran los ricos que vivían en casas, en castillos, en palacios, con construcciones de piedra, labradas, con rejas de metal, con ventanales, cosas que hacían un contraste entre el rico y el pobre. Y ya nosotros, aquí comienza la verdadera historia de la realidad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el pobre está desde allá, desde la antigüedad. Y el rico también hace presencia desde la antigüedad. Entonces, cuando hablamos de vida cotidiana, nosotros vamos a empezar a relacionar esa vida cotidiana. Y ustedes van a decir, wow, pero esta es nuestra vida. Entonces, aquí es que comienza lo que yo estoy diciendo de interesantísimo, de lo importante que es esta cotidianidad en el Antiguo Testamento. Llegan, cómo era la alimentación, cómo el hombre era un hombre de campo. El hombre del pueblo de Dios era un hombre de campo, un hombre que se manejaba de, de la tierra. Más adelante va a existir la pesca solamente y va a ser un medio de sustento también para ellos. Pero el pueblo de Israel no era hombre de hierro, no era hombre de metal, no, eran hombres sumamente humildes. Y en cuanto a la forma de la vestimenta, se diferenciaba. El pobre no tenía para comprar colores.
el rojo, el púrpura, el índigo. Esos colores no lo usaba pobre. Pobre usaba beige, blanco, gris, telas que eran comunes, no telas que se teñieran. Las telas teñidas eran para ricos, porque eran muy costosas las telas. Y una tela de un rico con una tela de un pobre se diferenciaba. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, usted no ven el dicho que dice, huele a plata, porque una persona se le ve lo que carga de diferente a lo que usamos las personas que no tenemos tantos recursos. Entonces, eso está dentro del texto bíblico. Si usted se pone a analizar el texto bíblico, usted va a conseguir dónde está la pobreza y dónde están las condiciones de cada uno. Es por eso que el vestido estaba condicionado también por el clima, pero la tela la determinaba la riqueza de la persona. Los campesinos, por supuesto, vestían muy humilde. Los ricos con unos colores impresionantes, que se diferenciaba la finura de lo que ellos vestían. El estilo de vida laboral en el Antiguo Testamento. El agricultor, la agricultura era la ocupación importante para el pueblo hebreo. Las lluvias tempranas del otoño suavizaban la tierra. Luego se hacían hectáreas, se limpiaban las hectáreas con un sencillo arado de madera tirado por un buey. Seguido se esparcía la semilla a mano y con las lluvias tardías la primavera producían la cosecha. Se arrancaba la planta del cuajo o si no, se cortaban los tallos con una hoz y se afiladera de una hoz de afiladera en cuyo filo había aristas cortantes. Una hoz, un machete en forma de U, que es lo que sirve para cortar. Hay una referencia en Isaías 28, 24, 26 que la podrían leer. Por último, los granos se empacaban y servían para la venta, para el sustento de ellos. Otras cosechas importantes eran las uvas, las aceitunas y los higos. ¿Cómo era un pescador? En los tiempos del Antiguo Testamento se pescaba muy poco, como lo dije anteriormente, porque los israelitas eran malos marineros, limitándose la pesca a unos pocos ríos y lagos, en especial el lago de Galilea. Ya para los tiempos de Jesús florecía la industria pesquera en Galilea, de tal manera que era posible coger los peces con solo lanzar un círculo con pesas en la red, se lograba obtener una cosecha. Una parte se vendía, una parte se salaba para el sustento de cada uno de ellos. El pastor. ¿Quién es el pastor dentro de la vida cotidiana? El pastor normalmente tenía a su cargo un rebaño mixto de cabras y ovejas. Tenía que alimentar y también proteger su rebaño. Viajaba a distancias largas, especialmente en el caluroso verano. Todas las noches debía contar el rebaño. Él mismo se acostaba en la puerta del corral y así servía de puerta para las ovejas. Fíjense qué labor tan importante. El pastor tenía que dormir con las ovejas, contarla todos los días. Si le faltaba una oveja, se tenía que regresar de donde venía y buscar en qué atolladero se había quedado la oveja. Debía mantener una vigilia constante por razón de los animales silvestres procedentes de los bosques del valle de Jordán, como chacales y leones,
Ya en Génesis se habla de eso, en Génesis 46:32 y en Génesis 47:3, lo que es el oficio del pastor. La artesanía y las artes en la antigüedad. Desde el principio de la creación se practica el arte y la artesanía creativa. Tuvieron una función de soporte mutuo, de colaboración y fueron de la mano. Eso era una obra de arte que se tallaba. En los tiempos primitivos se practicaba todo tipo de artesanía doméstica. El carpintero. El carpintero no era cualquier arte, era un arte muy importante para la historia. Reparaba los implementos agrícolas y también los muebles básicos del hogar. Es por eso que le digo que la figura del carpintero tiene mucho significado, porque a un carpintero lo necesitaba todo el mundo y él estaba para cumplir esas funciones. El albañil sacaba la piedra caliza, constituyendo la base del suelo, dándole forma necesaria para su construcción. Fíjense eso. Una piedra caliza es una piedra que tallaban para que sirviera de, de material para la construcción de las viviendas. También se ocupaba de cavas, de cuevas, de tumbas, para que los ricos tuviesen donde morir. El alfarero usaba la arcilla para hacer utensilios caseros. Con las manos era que él fabricaba, con los pies hacía las bellezas que se vendían en la antigüedad. También hacía los hornos primitivos. Es que miren la labor del alfarero, una labor importantísima, una labor que si nos ponemos a ver es una labor, un arte. El tintero, como le expliqué, de lo que significa la importancia y lo costoso de este oficio. En la época del Éxodo, el arte de teñir para los israelitas era el líquido que se obtenía de la cochinilla, que era un insecto que se encontraba en los robles. Este insecto era el que daba el líquido para teñir la ropa. O sea, pero era costosísimo, porque cuántas cochinillas tendrían que tener, muchísimas. Por eso lo único que podían costearse esto eran los ricos. El curtidor tenía una ocupación importante, pero trabajaba afuera del campo, del pueblo. Claro, por el olor, cerca de los ríos donde se elaboraba. Usaba un cinturón, sandalias, hacía odres de cuero, de cabra, para tener los materiales para la venta. ¿Cómo era la vida social y las costumbres en el Antiguo Testamento? Esta vida social y estas costumbres en el Antiguo Testamento se mantienen hasta el día de hoy dentro del pueblo judío, obvio. Dentro del pueblo judío se mantienen intactas. Habían 3 días importantes en la familia israelita, que era el día del nacimiento, el día del matrimonio y el día de la muerte. Para ello significa algo de mucha importancia. Porque ¿qué es un nacimiento para este pueblo? En el oriente siempre se miraba a la mujer estéril como una calamidad. Una mujer estéril era una desgracia. Era lo peor
que le podía pasar a una familia. Lo peor. Y ella como mujer se sentía inferior, se sentía inútil porque no podía procrear. Cuando se tenía el primogénito, la madre se llenaba de alegría en vez de la hija. Cuando se tenía un primogénito, la madre se llenaba de alegría en vez de la hija. La hembra era una ventaja para la familia como trabajadora. ¿Qué quiere decir cuando el primogénito, la madre se llenaba de alegría? ¿Por qué? Porque era un regocijo tener un hijo varón y una desgracia o calamidad tener una hija hembra. Entonces uno dice, wow, ¿qué eran las mujeres en la antigüedad? Las mujeres en la antigüedad no eran valoradas, no. Porque ¿qué pasaba cuando nacía el niño? Era frotado con sal para afirmar la piel. Se envolvía en vendas para el crecimiento de sus miembros. El varón era circuncidado a los 8 días de haber nacido. El primogénito era redimido un mes después mediante un pago al sacerdote. Todo para el varón. Porque ¿qué ocurría? Ustedes saben que hacían fiesta. Esa circuncisión de los 8 días eran 8 días de fiesta desde el nacimiento hasta el octavo día. Hasta el octavo, sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Que desde el más pobre hasta el más rico lo celebraba. Celebraba el nacimiento de su hijo. Era un motivo de celebración. El padre orgulloso, el padre contento. Y si era el primero, más. ¿Qué ocurría cuando nacía una niña? Por eso es que dice ahí, la madre se alegraba cuando nacía varón, más que con hembra. Porque cuando nacía hembra, era todo lo contrario. El padre, cuando la hija nacía, el padre se daba la vuelta, salía cabizbajo y le decía a la congregación, al grupo de amigos, los invitados, aquí no hay nada que celebrar. Les decía así, miren, aquí no hay nada que celebrar. Nació la hija de, y nombraba a la esposa. Entonces, uno hace el análisis. La mujer en la antigüedad era solamente eso, un objeto para cubrir necesidades y trabajar. Por eso dicen que cuando la niña tenía 12 años, ya 12, 13 años, era, era preparada para el casamiento. Porque ya desde pequeña a la hija se le enseña todas las funciones de un hogar y cómo cuidar y atender la casa. Y a los 12, 13 años ya comenzaban a salir de ella. ¿Por qué? Porque generaba gastos. Entonces aquí podemos ver que aquí está lo que significa eso de lo que significa eso de la vida cotidiana. El primogénito sí, para el primogénito todo, todo lo mejor para el hijo varón, pero para la hija hembra, Llega la segunda parte del matrimonio. Eran preparados por los padres, arreglados por los padres, ya que eran pocas mezclas entre sexos. Como se puede ver en el tiempo que la mujer tenía una ventaja laboral, era aprovechable, era un recurso, entonces eso también se tomaba en cuenta, ya que había que pagar un precio por ella. Entonces, algunos reyes de la antigüedad no tenían problema
con la escogencia de sus parejas para sus hijos. No tenían problema. Y los hijos sabían que eso era un negocio. Que eso era un negocio y lo asumían así. Por eso en la antigüedad había tanto fracaso matrimonial. El novio junto a sus amigos el día de la boda hacía una procesión de la casa de la novia y allí estaban sus familiares esperándolo para darle la bendición y el novio lleva a su novia por la calle del pueblo. Los invitados encendían antorchas y alineaban a la orilla de la calle, se alineaban. Es un motivo demasiado alegre. En la familia, algo de dolor, algo fuerte, algo triste, era la muerte. La muerte era un duelo muy complicado. En la parte más difícil o la parte más caliente había que enterrar el cuerpo en cuestión de horas. A los padres los enterraban en cueva. Los pobres también vivían en cueva. Entonces, yo digo lo importante que es la muerte para este pueblo. Lo importante. Que este es un pueblo que camina en obediencia. Camina en rectitud. Porque les gusta, les agrada lo que es cumplir con todos los principios que ellos establecen. Porque, ¿qué es la muerte? La muerte es la transición entre la vida y lo que ellos dicen que está más allá. Lo que está más allá, dicen ellos. Los ricos tenían sus tumbas cavadas en rocas y sellado con piedra, una piedra muy grande. Los egipcios pensaban que el difunto vivía más allá de la muerte. Pero con el Antiguo Testamento el difunto era solo una sombra en el Seol. Ellos tenían sus restos, gestos de luto que traducían en dolor vivo. Se tiene honor a los cadáveres sin sepultura, cuidar las tumbas y no tenían comida en la funeraria, solamente la presencia de el ritual de lo que se estaba haciendo. La educación, ¿cómo era la educación en la antigüedad? ¿Tenía importancia? ¿No tenía? Ahí se puede ver que la educación toda la vida ha sido importante para la formación. En la antigüedad tenemos, que yo sepa, varios que están haciendo que eso se dé. Ellos se encargaban de enseñar las ocupaciones corrientes, la ley, las festividades, todo lo que se necesitaba para que el niño varón adquiriera los conocimientos necesarios. El niño varón, cuando tenía dotes, se le preparaba más, se le formaba más. El niño al cumplir los 6 años era llevado a la sinagoga. En esa época el único libro era el Antiguo Testamento. Allí aprendía la historia, geografía, literatura, la ley del pueblo. Si tenía la capacidad de entender, era enviado a Jerusalén a sentarse a los pies de un rabino. A los 13 años llegaba a ser el Bas Mirzú, hijo de la ley. Era considerado un hombre, era incluido en el Michan. O sea, que ya podía compartir con los hombres, ya podía escuchar temas de hombres y ya era tomado como un representante de la naturaleza del varón.
dentro del pueblo hebreo. ¿Qué justicia para los israelitas? No es la justicia que nosotros entendemos. Para los israelitas, lo civil y lo religioso no era separado, era marcado, muy unido, ya que los sacerdotes, levitas y ancianos cumplían la misma función de administrar la justicia. Un grupo de 70 hombres se reunían en el templo de los romanos, le permitían pasar sentencia de cualquier caso, menos de la pena de muerte. Siempre resolvían los casos en las puertas de las aldeas para tener dos opciones. Una, si es perdonado, puede entrar. Y dos, si no es perdonado, tiene que regresarse y no volver más nunca. La vida religiosa de Israel estaba centrada primero en el tabernáculo y luego en el templo. Y se regía por los reglamentos que cada uno de ellos tenía que cumplir. Los sacrificios, las ofrendas y las festividades anuales. El gran día del año era el día de la expiación, la única ocasión en que el sumo sacerdote entraba al santuario más interno que tenía el tabernáculo. Era el lugar más secreto, el lugar más puro donde se mantenía la presencia del Señor. Ese lugar servía de expiación de los propios pecados del sumo sacerdote y del pueblo. Ahora vamos a hacer un breve recorrido por lo que significa la vida religiosa en el Antiguo Testamento. Tenemos el tabernáculo completo como tal, que representa el lugar de adoración, que es un santuario portátil. Tenía un diseño y una estructura que Dios dio, una importancia sumamente grande. Tenía un objetivo específico de cómo debía ser ese santuario. Y posteriormente va a llegar el templo, que es una réplica formada, estructurada de lo que era el tabernáculo. Llega el momento donde Dios va a pedir que se haga un lugar físico para adorarle. El primer templo fue construido por el rey Salomón, que fue el que construyó el templo para la adoración, centro del culto de los judíos. David quiso construirlo, pero Dios le dijo que no, porque este era un hombre de guerra. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Entonces ahí está el sitio que se necesitaba para adorar a Dios. ¿Y las sinagogas? ¿Qué son las sinagogas? Las sinagogas llegan en un momento difícil en la historia de Israel. Israel ya está en el cautiverio, pero a punto de terminar. Y el pueblo de Dios estaba perdiendo la identidad. La estaban perdiendo. Y entonces, como la estaban perdiendo, nace la sinagoga. Entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, se puede apreciar que las sinagogas estaban para eso, para fomentar que no se perdiera esa identidad, porque el griego estaba siendo importante, ya que el griego era el idioma universal del momento. Las sinagogas van a nacer entre el año 300 y el año 100 a.C. Ahí es que nacen las sinagogas.
Se los traje hasta aquí para que ustedes tuvieran una noción y si llegan a escuchar que es una sinagoga, ustedes sepan decir que es una asamblea que se reunieron como con una necesidad de rescatar el judaísmo como tal. Llegan las festividades, días festivos y días importantes. Está el día de la expiación, el día de la Pascua, el día de los tabernáculos, las trompetas y el Purim. Y entonces nosotros podemos ver que así se desenvuelve la historia de la vida cotidiana en el Antiguo Testamento. Una vida común y corriente, una vida que tenía que tener principios para poder vivir, principios bien definidos y que Dios se encargó de, desde el principio, constituir la legislación que este pueblo necesitaba. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la vida cotidiana, lo que tenemos que ir al texto bíblico. Tenemos que irnos a su texto bíblico y en ese texto bíblico buscar dónde está la relación hombre, vida, emociones, sentimientos. Y cuando ustedes hagan ese ejercicio, ustedes van a ver que ya es otra lectura de la palabra de Dios. Ya es otra enseñanza. ¿Por qué? Porque me estoy sumergiendo desde mi visión como hombre. Usted como mujer se visualiza y entonces usted dice, wow, pero esto es parte de lo que somos nosotros. Entonces así es que se estudia este tema. Este tema se estudia desde el nacimiento a todo lo que abarca el hombre para subsistir. Me lo bendiga, Dios me lo guarde, mi hermano. Escucho los comentarios, los aportes que son importantes porque eso hacen crecer a otros hermanos. Entonces, si en la medida de lo posible quieren hablar o escribir, para eso está el grupo. El grupo está para aclarar dudas respecto a lo que se está haciendo. Entonces, no queda más sino que decir que estamos avanzando en esta formación bíblica. Estamos avanzando, vamos poco a poco, ustedes van viendo que se van desarrollando temas. ¿Para qué? Para tener un concepto definido de lo que es el canon del Antiguo Testamento. Así que Dios me lo guarde, mis hermanos. Estamos en contacto. Usen los medios. Los medios están para ser usados. A veces hay una pregunta que supuestamente es tonta. No, y tiene un significado muy grande. Entonces, vamos a usar los canales regulares. Vamos a usarlo. Y vamos a confiar de que sí hay intercesores. Sí hay muchísimo. Dios me lo bendiga.